Buen día, doctor Estuardo Paredes. Somos del grupo número 6, perteneciente al paralelo 1 del segundo semestre en la carrera de Psicología Clínica. El grupo está conformado por Alison Caiza, Paula De Faz, Erika Jacome, Luis Taco, John Venegas y mi persona, Andrew Vergara. En esta ocasión vamos a presentarle y explicar el capítulo número 6, denominado Aprendizaje no asociativo. El aprendizaje no asociativo fue originalmente descrito por la psicología conductista, rama que en sus orígenes estaba centrada exclusivamente en el comportamiento visible y dejaba de lado los procesos mentales. El aprendizaje no asociativo es un tipo de aprendizaje en el que se produce un cambio en la conducta como resultado de la experiencia repetida de un único estímulo. La principal característica del aprendizaje no asociativo es que éste es capaz de provocar cambios en la conducta o respuesta del individuo sin necesidad de que haya varios estímulos relacionándose entre sí. De ahí se da lo que denominamos comúnmente como aprendizaje no asociativo. En el aprendizaje acerca de estímulos repetidos encontramos el proceso de habituación. Podemos definir a la habituación como aquel proceso de aprendizaje en el que uno o más de los componentes de la respuesta innata del individuo ante un estímulo van disminuyendo, al ser expuestos continuamente ante el mismo estímulo en varias ocasiones. Entre los componentes que pueden disminuir la intensidad, encontramos algunos como la probabilidad de la respuesta o su duración, ya que en la habituación encontramos el reflejo de sobresalto acústico, que en términos generales, esta es una respuesta defensiva a ruidos fuertes e inesperados. Por otro lado, tenemos a la respuesta de orientación, que es una reacción innata de los organismos ante estímulos novedosos inesperados. Es decir, a medida que la persona recibe más veces el estímulo, menos tendencia tiene a emitir una respuesta, dado que se ha acostumbrado a este. Para que nos quede un poquito más claro de esta parte, les voy a comentar un ejemplo. Cuando estamos admirando o viendo una película y cambian de escena, por ejemplo, la escena nueva tiene un entorno en donde se puede escuchar el cantar de un pájaro. Al principio vamos a notar estos ruidos de una manera intensa y fuerte, pero pasado un momento ya no lo tendremos tanto en cuenta y nos concentraremos solo en lo que dicen los protagonistas. Entre los factores que influyen en la tasa y duración de la habituación se encuentra los 3 puntos que voy a mencionar a continuación. Primero, lo sorprendente o extravagante que haya sido el estímulo. El segundo, que es el número de veces que se experimenta. Y el tercero es el tiempo entre exposiciones. Cabe recalcar que en el número de veces que se experimenta el estímulo, se desempeñan las habilidades perceptuales motoras, ya que mediante la habituación se da un proceso de recuperación espontánea, donde se da la reaparición o incremento en la fuerza de una respuesta. Por otro lado, en la deshabituación, es una respuesta cuando se presenta un estímulo nuevo, un estímulo extraño, recupera la respuesta habituada. Si presentamos el mismo ruido, pero aumentamos su volumen 10 veces, no se recupera la respuesta habituada, sino que se tiende a sensibilizar esta respuesta. Proceso de sensibilización. Sensibilización es un estímulo alarmante que produce una intensa respuesta ante un estímulo que en otras condiciones habían provocado una respuesta más débil. De esta forma, la sensibilización es lo opuesto de la habituación, en la cual las repeticiones de un estímulo producen una disminución en las respuestas. Los seres humanos también presentamos sensibilización del reflejo de sobresalto, lo cual se demuestra con facilidad mediante el uso de las respuestas de conductividad de la piel o conocido como RCP, que es un cambio en la conductividad eléctrica de la piel que se asocia con emociones como la ansiedad, el miedo o la sorpresa. Estas fluctuaciones en la conductividad eléctrica se registran como electrodos similares a los que se emplean en la electrocefalografía. Las pruebas de detección de mentiras por lo general miden la RCP de las personas porque las emociones cuando tratan de mentir alteran esa respuesta.
Por desgracia, otras emociones como los nervios o la agitación también alteran la RCP. Por lo tanto, los detectores de mentiras no son indicadores confiables de la honestidad. Al igual que la habituación, la sensibilización se observa en una amplia variedad de especies, como las ranas toro, las babosas mar y los seres humanos. Sin embargo, se necesitan menos exposiciones para producir sensibilización que para provocar habituación, y las memorias resultantes pueden durar mucho más tiempo, días o semanas. Además, mientras la habituación es dependiente del estímulo, la sensibilización no. Por ejemplo, la respuesta de sobresalto de un animal puede habituarse a un tono fuerte si ésta se presenta en repetidas ocasiones, pero si se presenta un ruido fuerte distinto, la respuesta de sobresalto reaparece con toda su fuerza. La habituación no se transfiere del nuevo ruido. En contraste, la exposición a un estímulo de sensibilización como una descarga eléctrica puede aumentar la respuesta de sobresalto a cualquier estímulo que se presenta luego como un tono o ruido fuerte o cualquier otra cosa. Preparación. La sensibilización incrementa la probabilidad o frecuencia de la respuesta de un organismo a un estímulo. La exposición previa a un estímulo también puede mejorar la habilidad del organismo para reconocer más tarde ese estímulo o estímulos relacionados. A este efecto se le conoce como preparación. Por ejemplo, en los seres humanos, la preparación suele estudiarse mediante la tarea de completar una palabra a partir de una raíz, en la cual se proporciona a la persona una lista de raíces como por ejemplo mod o xud, y se le pide que llene los espacios en blanco para formar la primera palabra que le venga a la mente. En promedio, esas palabras que al llenar los espacios en blanco, las personas forman palabras comunes como motel o motor, supón o superar. Pero si se les puso antes de una lista de palabras que contenían esas raíces como motivar y supremo, es mucho más probable que llenen los espacios en blanco para formar palabras de esa lista. Un hecho interesante es que los individuos con amnesia anterograda también muestran preparación de la raíz de una palabra. Aunque no recuerden haber estudiado las palabras, esto indica que la preparación no depende de las capacidades para el recuerdo ni el léxico. Los animales también extienden la preparación. Por ejemplo, las polillas, que son alimento para las urracas, han desarrollado patrones de colaboración que les ayudan a fundirse con el entorno donde se establecieron. Por lo tanto, las urracas tienen que ser muy buenas para detectar diferentes en los patrones que distinguen un apetitoso alimento de un pedazo de corteza de árbol. Aprendizaje perceptual. El aprendizaje perceptual es una forma de aprendizaje en que la experiencia o un conjunto de estímulos hace que sea más fácil distinguirlos. De esta forma de aprendizaje es conceptualmente similar a la preparación en el sentido de que la experiencia previa mejora el reconocimiento, pero difiere de ella en el hecho de la preparación suele aumentar la rapidez con que reconocemos estímulos familiares u observados recientemente, mientras que el aprendizaje perceptual da lugar a la mayor habilidad para hacer distinciones finas entre estímulos muy parecidos. Por ejemplo, el estudiante de medicina inexperto, todas las erupciones pueden parecer iguales, pero para un dermatólogo experimentado, al ver una reacción, puede determinar de inmediato con gran precisión si el paciente tiene una dermatitis de contacto, tiña u otro padecimiento. El aprendizaje por simple exposición. El aprendizaje original suele sin instinción explícita, mediante mera exposición o los estímulos. Se le conoce como aprendizaje por simple exposición. Un término relacionado es el aprendizaje latente, que significa que el aprendizaje original no se detecta, es latente, hasta que un momento posterior se demuestre explícitamente. Entrenamiento discriminativo. Es de un proceso en que ven ejemplos, tratan de diferenciarlos y reciben retroalimentación sobre su precisión. El entrenamiento con retroalimentación facilita en gran medida el aprendizaje perceptual. Por ejemplo, cuando ves un perro, es posible que notes muchas cosas sobre él. Es grande, es bonito, tiene 2 ojos y babea. Lo que quizás no adviertes es su pedigrí, la postura de su cola en comparación con los otros perros de la misma raza, la porción entre el tamaño de sus patas y el de su cabeza, su estructura dental o su probable valor.
Sin embargo, si fueras un juez profesional de espectáculos caninos, advertirías de esas características a primera vista. Los jueces de exposición caninos han sido expuestos a los perros en repetidas ocasiones en el curso de los años. Parte de lo que han aprendido es el resultado de simple exposición. Después de ver unos miles, por ejemplo, Cocker Spaniels, uno empieza a hacerse una idea del aspecto de la raza. Pero ningún juez sensato y exitoso confía en la simple exposición. También esfuerza por aprender acerca de los buenos y malos ejemplos de la raza. Ambos procesos del aprendizaje por simple exposición y del entrenamiento discriminativo permiten que el juez experimentado se desempeñe mejor que otras personas al discriminar entre perros de la misma raza. Para continuar, revisaremos lo que es el aprendizaje espacial. El aprendizaje espacial se refiere a la adquisición de información que realizamos acerca del entorno. Dicho en otras palabras, es el aprendizaje que realizamos en relación a los objetos que existen en el exterior. En el caso de los seres humanos, el aprendizaje espacial puede referirse a las rutas que realizamos para desplazarnos dentro de nuestra ciudad, de un punto hasta otro. Es decir, estas rutas que realizamos van almacenándose en nuestra memoria, de manera que llegamos a aprender la disposición espacial de los lugares y vamos adquiriendo puntos de referencia mientras nos trasladamos de un lugar hasta otro. Por ejemplo, una de las rutas que podríamos realizar es ir desde nuestra casa hasta nuestro lugar de trabajo, nuestra escuela, el colegio, la universidad, y conocer el nombre de una avenida que está dentro de esta ruta. Este aprendizaje espacial que realizamos se puede conocer como aprendizaje espacial por simple exposición. En 1930, Tolman, con uno de sus colegas, realizó un experimento con ratas acerca del aprendizaje espacial. El primer experimento consistía en meter ratas a un laberinto para que estas se dirijan a un lugar específico y obtengan comida. Con el pasar de los días, las ratas cometían menos errores y llegaban a la comida de una manera más rápida. En un segundo experimento, se ubicó a las ratas en el mismo laberinto y se les permitió explorar el mismo. Pero en esta ocasión, si las ratas tropezaban con la comida, eran retiradas del laberinto y también se les retiraba la comida. Posteriormente se introducía a las ratas en el laberinto, pero esta vez sí se les dejaba alimentarse cuando llegaban a la caja de comida. De esta manera, Tolman y su colega concluyeron que las ratas aprendieron por simple exposición y el otro grupo de ratas aprendió por un entrenamiento más explícito. Estas dos maneras de aprendizaje espacial se encuentran orientadas a un mismo punto de referencia en un entorno natural. La teoría del proceso dual. La primera teoría del aprendizaje no asociativo trata de explicarnos la habituación y nos dice que el proceso de habituación empieza con un estímulo representado con la letra E, que en primera instancia provoca un reflejo muscular predeterminado, representado por la letra M. La exposición repetida a un estímulo debilita o también inhibe la conexión que existe entre E y M, es decir, entre el estímulo y el reflejo muscular predeterminado. Entonces, la teoría del proceso dual nos sugiere que la habituación y la sensibilización son independientes entre sí, pero que operan de manera paralela. Es decir, que un estímulo puede llegar a provocar cierta actividad y con el tiempo da lugar a que esta activación dé un reflejo motor. De manera que las presentaciones repetidas de un estímulo llegan a producir habituaciones, lo que llega a debilitar las conexiones que existen entre los nodos que están intermedios, reduciendo así la probabilidad de la actividad en el reflejo muscular predeterminado. Modelos de comparador. Estos modelos suponen que el mecanismo subyacente no es un cambio en la vía entre el estímulo y respuesta, sino que es un proceso de aprendizaje acerca del estímulo y del contexto en el que esto sucede. Para esto, se basa en que cada presentación de un estímulo da como producto un patrón de actividad neuronal en el cerebro, es decir, una respuesta o una representación neuronal de ese estímulo. Cada vez que nuestro cerebro detecta un estímulo, forma una representación de este y los compara con la memoria. Esto quiere decir que existe una comparación entre las representaciones que ya existen previamente. Ahora, si al hacer la comparación el nuevo estímulo no coincide con ninguno de las representaciones preexistentes, lo que hace el cerebro es producir una respuesta, por ejemplo, de orientación, que permite a nuestro organismo estudiar el nuevo estímulo de una manera más profunda, más a fondo. Si ocurriera lo contrario, es decir, que al hacer la comparación del nuevo estímulo con las representaciones de los estímulos preexistentes, se suprime la respuesta.
es decir, que la respuesta a los estímulos familiares disminuye o se va habituando. Debemos mencionar también que de acuerdo a los modelos de comparador, la habituación en realidad es un caso especial de aprendizaje perceptual, es decir, que entre más veces se repitan las exposiciones a un estímulo, más familiar será la representación y se necesitaría menos de una respuesta de orientación. La teoría de la diferenciación. La teoría de la diferenciación es la tercera explicación del aprendizaje no asociativo y nos sugiere que las representaciones iniciales del estímulo son rápidas y muy poco precisas. Sin embargo, con el tiempo, a medida que se repite el estímulo, se adquiere precisión al incorporar cada vez más detalles sobre los estímulos. En otras palabras, podemos decir que existen limitaciones en la cantidad de información que el cerebro puede recapitular en una sola exposición a un estímulo que es nuevo. Los estímulos pueden tener varias características, sin embargo, las representaciones perceptuales que realiza el cerebro acerca de estas solo asimila la información de un subconjunto de estas características a la vez. Entonces nos encontramos con que las exposiciones repetidas le dan al cerebro la oportunidad de reunir más información sobre un estímulo y las representaciones mentales que se hacen más complejas a medida que van aumentando la información almacenada sobre ese estímulo. Las representaciones más completas que realiza nuestro cerebro pueden permitirnos juicios discriminativos más precisos entre los estímulos, además de un reconocimiento más exacto de los mismos. Un ejemplo de esto puede ser la primera vez que viste el dibujo de una molécula de un carbohidrato. Al inicio lo único que vamos a asimilar con esto es que el dibujo tiene muchas líneas y letras, pero las próximas veces que vuelvas a observar este dibujo, vamos a entender las relaciones que existen dentro de ese dibujo, la forma en la que están conectados los átomos de hidrógeno y los átomos de oxígeno. Este proceso de diferenciación puede ocurrir durante la habituación o también durante el aprendizaje perceptual. Sustratos cerebrales. Algunos estudios cerebrales de la habituación que fueron realizados en perros y gatos parecían confirmar la opinión de que esos animales son en esencia la antítesis uno del otro. Por ejemplo, Iván Pavlov encontró que cuando a un perro se le estripaba, la corteza ya no podía habituarse a los estímulos auditivos, pero seguía mostrando respuesta de orientación ante los sonidos, incluso después de muchas exposiciones. Estos hallazgos llevaron a los investigadores a sugerir que la corteza es crucial para la habituación y que suprime en forma activa las respuestas reflejas de orientación a estímulos percibidos como similares. Habituación en los caracoles marinos. Actuación en la respuesta de retracción de la branquia. Al momento que se le toca el sifón del caracol, activa la respuesta de retracción de la branquia. Si este estímulo táctil se repite, el reflejo de retracción de la branquia se debilita. Esto se da porque el grado de habituación es proporcional a la intensidad del estímulo y la tasa de repetición. Tocar el sifón. Al momento que se toca el sifón del caracol, excita la neurona sensorial S, la cual libera la neurotransmisor glutamato, y también excita la neurona motora M, lo cual provoca la respuesta de retracción. La disminución de la liberación del transmisor se asocia con una disminución del número de vesículas que contiene glutamato y que está ubicadas en los sitios de liberación. Por lo tanto, la habituación con la aplicia puede explicarse como una forma de depresión simnática, es decir, una reducción de la transmisión simnática. Una característica importante de la habituación en la aplicia es que es homosimnática, lo cual significa que solo implica a las simnasis que se activaron durante el evento de habituación. Esto quiere decir que los cambios en la neurona S no afectarán a otras neuronas sensoriales. Sensibilización en los caracoles marinos. La aplicia también proporciona una forma de estudiar los procesos neuronales implicados en este tipo de aprendizaje. Una interneurona no recibe entradas sensoriales ni produce salidas motoras directas, sino que transmite un mensaje entre dos neuronas. Una interneurona moduladora es una interneurona que modifica la fuerza del mensaje que se va a transmitir. Los neuromoduladores son neurotransmisores que pueden influir no en una sola simnasis, sino en la actividad de áreas completas del cerebro. La serotonina incrementa el número de vesículas que dispone la neurona S para llevar glutamato cada vez que dispara. Heterosimnática.
Significa que implica cambios en varias sinapsis, incluso algunos que no fueron activadas por el evento sensibilizador. Por ejemplo, si el experimentador tocará la parte superior del manto, activando las neuronas sensoriales U, en lugar del sifón neuronas S, ocurrirá la misma reacción exagerada. El proceso dual. En el caracol marino, la habituación disminuye la transmisión sináptica e incrementa la sensibilización y ofrece una buena explicación del aprendizaje no asociativo en la aplicia. El aprendizaje perceptual y plasticidad cortical. Un mamífero sin corteza, pero con la médula espinal intacta, puede habituarse a un estímulo táctil repetido. Corteza cerebral. Procesa la información sobre los estímulos y eso incluye aprender a distinguir sus características. Una nueva habilidad. Las regiones de la corteza cerebral que participan en esta habilidad se aplican con la práctica, mientras que otras regiones cerebrales menos relevantes muestran menos cambios. Este efecto se ha observado en violinistas, monos y otras especies. Las cortezas sensoriales son áreas de la corteza cerebral que procesan estímulos visuales, auditivos, somatosensoriales, táctiles, entre otros. Un experimento que fue realizado en un conejillo de Indias se muestra el campo receptivo de una neurona en la corteza auditiva de un conejillo de Indias. Esta neurona responde con mayor fuerza a estímulos auditivos de alrededor de 900 que constituye su mejor frecuencia, pero también responde a estímulos en el rango de alrededor de 700 a 3000, lo que constituye su campo receptivo. La plasticidad cortical son los cambios en la organización de la corteza como resultado de la experiencia. A continuación les voy a hablar acerca de los cambios corticales después de una simple exposición. Los seres humanos muestran aprendizaje perceptual de discriminaciones táctiles finas a través de la simple exposición. La neuroimagenología funcional proporciona una forma de averiguar este aprendizaje perceptual. En un experimento, la simple exposición a los estímulos táctiles da por resultado la reorganización de la corteza, lo que refleja el aprendizaje perceptual. El registro magnetoencefalográfico refleja las actividades neuronales más que el flujo sanguíneo al cerebro. Este registro da cambios pequeños en los campos magnéticos en vez de hacerlo en los campos eléctricos. También se demostró que el grado de cambio en las respuestas corticales a la estimulación táctil era directamente proporcional a las mejoras en las capacidades discriminativas. Los cambios corticales después del entrenamiento. Algunos estudios encontraron que la actividad en la corteza sensorial disminuye a medida que el desempeño mejora, mientras que otros estudios encontraron que la actividad cortical aumenta al mejorar las habilidades discriminativas. Por estas razones no es fácil interpretar lo que hace la corteza. El aprendizaje puede cambiar no solo el área total de la actividad cortical, sino también la condición de neuronas corticales individuales. Por ejemplo, en animales, especialmente los monos, si se les muestra un objeto al azar, cierto número de neuronas de su corteza visual responden con fuerza a una o más características del objeto. Muchos neurocientíficos creen que todas las formas de aprendizaje perceptual en los mamíferos depende de la plasticidad cortical. La comprensión de la participación cortical en el aprendizaje perceptual puede dar lugar a algunas aplicaciones prácticas. La plasticidad durante el desarrollo. El mapa cortical se amplía con la estimulación repetida y se acorta con el desuso. También se podría esperar que las áreas cerebrales activadas por los estímulos visuales en una persona ciega son mucho menores que las actividades por los mismos estímulos de una persona que sí logra ver. Estudios de neuroimagenología muestran que las áreas de la corteza sensorial en condiciones normales responden a estímulos visuales en las personas que pueden ver, y en las personas ciegas responden a los sonidos y a la estimulación táctil. Por ejemplo, la actividad cortical visual en los individuos ciegos se incrementa durante la lectura braille y en otras tareas táctiles, pero disminuye en personas evidentes que realizan esa misma tarea. En una investigación con zarigüeyas ciegas se puede observar estímulos visuales, auditivos y somatosensoriales, mientras que en las zarigüeyas que sí logran ver se puede observar estímulos visuales, auditivos y somatosensoriales.
Además, también se presenta una área multimodales. Esto quiere decir que sus neuronas responden a estímulos de más de una modalidad sensorial. En las zarigüeyas también se desarrolla una nueva área denominada el área X, que no existía en el cerebro de las zarigüeyas videntes. El área X tiene características anatómicas y fisiológicas únicas. En el caso de las zarigüeyas ciegas, la ausencia de una modalidad sensorial produce cambios radicales en las experiencias sensoriales. La experiencia modifica los mapas corticales de todos los animales, no solo de los que fueron cegados al nacer. También los mapas corticales de los seres humanos experimentan cambios drásticos durante la infancia y seguirán cambiando durante toda la vida. El aprendizaje hebbiano. Donald Hebb, en uno de los pasajes más citados en la neurociencia, menciona: las neuronas que disparan juntas se conectan entre sí. El aprendizaje hebbiano proporciona un posible mecanismo neuronal de los procesos de representación propuestos por la teoría de diferenciación. El aprendizaje hebbiano también explica cómo la exposición repetida facilita el reconocimiento. La preparación es como un fortalecimiento temporal de las conexiones existentes entre las neuronas corticales. El hipocampo y aprendizaje espacial. La identificación de lugares. Parte de lo que lleva a una célula del lugar a responder parece ser las sensaciones internas que tiene el animal de su posición en el espacio. Por ejemplo, las células del lugar de una rata siguen respondiendo de manera ordenada incluso cuando el roedor recorre en un laberinto con las luces apagadas. Los campos del lugar no son mapas. Las células del lugar del hipocampo no parecen estar organizadas en mapas topográficos, es decir, las células del lugar vecinas no codifican campos de lugares cercanos. De hecho, las células del lugar de hipocampo no están organizadas de ninguna forma que se refiere a las relaciones físicas entre posiciones espaciales. Esto presenta una grave dificultad para el hipocampo. Las células del lugar individuales identifican ubicaciones particulares, pero hasta ahora ningún científico ha identificado conexiones entre las células del lugar. Ya, a continuación vamos a hablar de la agnosia de los puntos de referencia. Básicamente, esto se da cuando una persona no es capaz de ubicarse en el lugar en el que se encuentra. A muchos creo que nos ha pasado que estando dentro de un lugar grande en el que no conocemos, como un colegio al que nunca hemos ido o incluso un centro comercial, no nos ubicamos por completo y nos sentimos desorientados. Pues esto es prácticamente lo que le sucede a una persona que padece de una agnosia de los puntos de referencia, pues esta persona pierde la capacidad para identificar su ubicación. Esta agnosia es un trastorno relativamente selectivo de la habilidad para procesar una información particular. Cabe mencionar que ciertas personas que padecen esta agnosia tan solo se sienten desorientadas en lugares nuevos, en lugares que no conocen. Pero así también hay otras personas las cuales incluso sienten esta desorientación en lugares que les resulta familiares, en lugares en los que anteriormente ya habían estado. Generalmente esta agnosia de los puntos de referencia es ocasionada porque la persona pierde tejido cerebral, el cual es el resultado de una apoplejía. Se creía que el hipocampo era el área afectada, pues una lesión en esta región dificulta el aprendizaje espacial. Pero se comprobó que la verdadera región en la que se encuentra ubicada la lesión en las personas que padecen de una agnosia de los puntos de referencia es en el lóbulo temporal medial del hemisferio izquierdo, pero no en el hipocampo específicamente, más bien en la región parahipocampal. De esta manera se ve afectadas las redes corticales, las cuales en otros casos también puede ocasionar una prosopagnosia, la cual es la incapacidad de reconocer rostros. Ahora vamos a pasar a la rehabilitación después de una apoplejía. En este caso, el daño se da en una persona por la presencia de una apoplejía en un cambio del paisaje sensorio-motor, de tal manera que el cerebro ignora partes de sí mismo. Después de que una persona presenta una apoplejía, se evidencia una pérdida de la función perceptiva. De esta manera, una persona con apoplejía pierde parcial o incluso totalmente el sentido e incluso la funcionalidad de ciertas partes de su cuerpo, como puede ser de un brazo o de una pierna.
siendo así que empieza a cumplir sus funciones con el uso de tan solo la otra extremidad que le queda. Dentro de las terapias que se realizan en la pérdida de sensibilidad de un brazo es la terapia de restricción, en la cual se le proporciona al paciente el uso de un cabestrillo. Esta herramienta le permitirá a la persona realizar las actividades con su otro brazo, limitándola a usar y forzar la extremidad afectada. Esto le permitirá al paciente tener una mayor recuperación y así podrá ir recuperando las entradas sensoriales al cerebro para una mejor plasticidad cerebral. Ya, por último, el tema del que vamos a hablar es interfaces hombre-máquina. Vamos a hablar con respecto a las prótesis sensoriales, las cuales son dispositivos mecánicos que poseen unos detectores sensoriales que van conectados a ciertas áreas del cerebro. Las cuales, si funcionaran correctamente, serían las encargadas de procesar información. Su función principal es permitir a la persona percibir sensaciones que de otra manera no podría. Para ello se ha desarrollado un implante coclear, siendo esta la más desarrollada, puesto que permite estimular eléctricamente los nervios auditivos, permitiendo a una persona recuperar de cierta manera la audición, esto en personas que presentan una sordera profunda. Este implante emite sonidos virtuales que son muy diferentes a lo que es el habla normal de una persona. Es por ello que la persona que hace uso de este implante requiere de un entrenamiento previo. Como un dato extra se puede mencionar que es muy probable que la plasticidad cortical intervenga al momento de procesar el habla después de la instalación de este implante. Gracias.